Hoy en Noticias Telemundo. Quedaron carbonizados. Entonces realmente no hay identificación, no es posible identificar los cuerpos. Tragedia en el Viernes Santo. Llegan a Morelia los cuerpos de las 24 personas que murieron calcinadas en el accidente de la autopista Siglo XXI en México. Familiares esperan identificar a sus seres queridos para poder darles sepultura. El gobierno sorprende y anuncia ante un juez que los recortes a algunas ciudades santuarios serán menores a lo esperado. A San Francisco y Santa Clara les quitarían menos de $1 millón. Fueron tirados presumiblemente de una aeronave, de una avioneta. Lluvia de cadáveres en Sinaloa. Superando lo más cruel de la ficción, los narcos lanzan cuerpos de personas sobre la población de El Dorado. Lo atribuyen a una guerra interna en el cartel de Chapo Guzmán. Y en medio de un operativo de seguridad sin precedentes, casi 2 millones de personas participan del tradicional Vía Crucis en Iztapalapa. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Luis Carlos Vélez. José Díaz Balar está de vacaciones. Comenzamos en México, donde la Semana Santa transcurre en medio de la tragedia. Buenas tardes, soy Felicidad Abeleira. Médicos forenses trabajan en la identificación de las víctimas del trágico accidente en la autopista Siglo XXI. Los cuerpos calcinados por el gigantesco incendio tras el impacto de un camión lleno de combustible con un autobús fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde sus familiares esperan en medio del dolor y el desconsuelo. Ingrid Barrera tiene el informe. Aquí en el Servicio Médico Forense, familiares de las víctimas esperan la identificación de sus seres queridos. Muchos casi sin dormir ni probar alimento. Otros van y vienen a la Procuraduría, a los hospitales, donde también buscan información sobre los heridos y los fallecidos y la investigación pericial. Su peor pesadilla se hizo realidad. En el Servicio Médico Forense esperan los restos de quienes vieron salir de casa y nunca les volverán a ver. Sus vidas quedaron en el choque entre un autobús y un tráiler con 2 pipas de gasolina. No tengo palabras. Estoy hecho pedazos, no puedo. La mamá de Alejandro falleció en el accidente. Ella organizaba este mismo viaje desde hace 8 años. Dice que ni la aseguradora del camión ni la pipa han respondido por la tragedia. Fue que la pipa venía a rebasar y que cuando se quiso volver a meter ya no la controló. Los restos de las víctimas llegaron esta mañana a Morelia, desde el estado de Guerrero. Es difícil determinarlos, identificarlos, porque por el grado de carbonización que traen los cadáveres. Según las cifras oficiales, el saldo es de al menos 26 personas fallecidas, 7 heridos y un niño que salió ileso del accidente. Y que hasta el momento no ha habido deterioro de ninguno de los pacientes. A José y Agustina, dicen, los salvaron sus hijos, pues iban cada año a la excursión, pero enfermaron y decidieron no viajar. Nosotros, pues, ¿qué puedo decir? Darle gracias a Dios que estamos aquí. En su mayoría, las víctimas eran muy cercanas, así que sus familias tienen el deseo de hacer un sepelio comunitario para darle santa sepultura a sus seres queridos. En Morelia, Michoacán, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Y luego de tantas amenazas a las llamadas ciudades santuario por parte del gobierno del presidente Trump, hoy se conoció que es muy poco lo que Washington puede hacer para afectarlas económicamente. En San Francisco y el condado de Santa Clara, el abogado del Departamento de Justicia anunció que no les quitarán ni $1 millón, pero activistas temen que sea una trampa. Cristina Londoño nos amplía. Decenas de manifestantes se congregaron de madrugada frente a la Corte Federal, atemorizados de que Donald Trump le quite los fondos federales a los condados Santuario de Santa Clara y San Francisco, de los que dependen los más necesitados. El tratamiento y equipos que lo ocupa. Ante el juez cambió la historia. Lo que dijo el gobierno hoy, por la primera vez, es que, no, cuando dice todos, no es todos, son algunos, y es una cantidad chiquitísima. Chad Riddler, abogado del gobierno, dijo que no han determinado cuáles son los llamados santuario y que la orden ejecutiva es muy limitada. A tal punto que en vez de perder casi $4,000 millones que reciben ambos condados, Santa Clara perdería si acaso $1 millón y San Francisco podría no tener ni un solo dólar en juego. Los condados insistieron varias veces que el presidente y el fiscal general han dicho otra cosa en público.
¿Qué diría Donald Trump si oyera lo que sus propios abogados están diciéndole a la Corte Federal? Los abogados de Trump no hablaron a la salida, mientras los demandantes dijeron que el gobierno está dando marcha atrás porque sabe que la orden ejecutiva es inconstitucional y celebraron comentarios del juez que interpretaron a su favor. Tenía él muchas preguntas de qué claramente era el punto de este argumento. No entiendo por qué entonces tener este orden ejecutivo. El juez William Orrick dijo que emitirá pronto su decisión, la cual podría afectar directamente a cientos de jurisdicciones santuario en todo el país. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Entre tanto, la atención del mundo se enfoca hoy en Corea del Norte. Nuestra cadena hermana NBC pudo establecer que el presidente Trump está listo para ordenar un ataque preventivo en contra de ese país si su régimen insiste en llevar a cabo una prueba nuclear. Y como nos dice Lori Montenegro, la tendencia de Trump de resolver conflictos por la vía militar llena de preocupación a muchos. Es el punto más caliente del mundo, la península coreana. Y hacia allá Washington ha desplegado un portaaviones nuclear y el grupo de ataque que lo acompaña. Su misión, según reporta la cadena NBC, parar en seco a Corea del Norte si intenta lanzar una sexta prueba nuclear tan pronto como este fin de semana. Corea del Norte es un problema que vamos a resolver, afirma el presidente Trump, que ha mostrado que no le tiembla el pulso para dar luz verde al uso de la fuerza militar. Incluso ante la amenaza de Kim Jong-un, que ya ha anunciado una respuesta despiadada si Estados Unidos interviene. Es una provincia inestable que en cualquier momento puede amenazar no únicamente a Corea del Sur, sino a Japón y otros países. Hay que parar a Kim Jong-un. La última sorpresa bélica de Donald Trump fue el lanzamiento ayer de lo que el Pentágono llamó la madre de todas las bombas. Este video divulgado hoy muestra el humo del pequeño terremoto que causó destruyendo túneles y búnkers en una de las principales instalaciones del Estado Islámico en Afganistán. Reportaron que al menos 36 combatientes murieron. Una semana antes, el presidente ordenó un ataque contra el régimen sirio por el uso de armas químicas contra su población. Y ello a pesar de que durante la campaña, Trump prometió no embarcar al país en más conflictos con bravuconadas militares. El mandatario está a punto de cumplir los primeros 100 días de su mandato. Un mandato que en política exterior ha ido evolucionando a pasos agigantados y que ahora muchos esperan ver cuál será el impacto o consecuencias de sus acciones a largo plazo. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Y dicen que la realidad supera la ficción y lo que pasó en las últimas horas en Sinaloa lo confirma. En una aparente acción de narcotráfico, desde un avión pequeño fueron lanzadas por lo menos 3 personas en la ciudad de El Dorado. Uno de los cadáveres cayó sobre un hospital. Son imágenes de la Unidad Médica 22 en El Dorado, Sinaloa. Expertos forenses revisan los restos de un hombre que habría sido lanzado desde un avión pequeño en otra violenta muestra de la guerra sin cuartel que azota actualmente a México. Por la forma en la que fue localizado el cuerpo, por el impacto del cuerpo sobre la superficie dura, podemos presumir de que efectivamente este cuerpo sí fue impactado en esa superficie. Testigos aseguran que el cuerpo en el techo del hospital no sería el único que habría sido lanzado desde el avión. Por lo menos 2 más habrían sido tirados desde el aire. A las afueras del centro médico, escenas propias de una zona de guerra. Tanques artillados, hombres armados hasta los dientes. Desde la captura del Chapo Guzmán, la seguridad en Sinaloa se ha deteriorado notablemente, mientras el capo está bajo estrictas medidas de seguridad en Estados Unidos, incomunicado, recibiendo poca comida y con algunas horas para hacer ejercicios. En su tierra, sus exsocios y enemigos se disputan a bala sus narconegocios, sus rutas, sus tierras y sus contactos. Por lo menos 230 homicidios se han registrado durante los primeros meses del año. La escena de los cuerpos volando y cayendo sobre el techo de un hospital supera cualquier ficción alrededor de los mitos del narco. Precisamente la actriz Kate del Castillo se volvió a referir a su encuentro con el capo. Dijo que no sabe si se volvería a reunir con Guzmán y dejó claro que no se arrepiente de lo ocurrido. Pero más allá de las muertes y la violencia, nada parece detener el negocio mafioso en Sinaloa. Según los expertos, actualmente más del 60% de la heroína que se mueve en Estados Unidos es comerciada por los narcos, que siembran la muerte y desafían la ficción en estas tierras mexicanas.
Un muro de concreto y alambres de púas es completamente innecesario para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, tal y como lo quiere el presidente Trump. Es una idea tan vieja como inefectiva. Eso es lo que aseguran los asistentes a una feria de tecnología fronteriza en Texas. Víctor Hugo Rodríguez estuvo con ellos. La seguridad fronteriza es sin duda un negocio multimillonario. Drones, radares y cámaras de ultra resolución son solo algunos dispositivos que fueron presentados en San Antonio, Texas, para proteger la frontera. Hay muchas cosas que empezaron en las películas. Por ejemplo, hay cámaras hoy en día que cuando estás caminando por un pasillo, inmediatamente reconoce la cara y se reconoce quién eres. Según el Departamento de Seguridad Nacional, cada año el país gasta alrededor de $4,000 millones en seguridad fronteriza. Y muchos de esos millones se van a ese tipo de productos, considerados por expertos como los más eficaces. No se requiere un muro, pues se requiere un muro virtual que no necesariamente se ve, pero trabaja mejor que si fuera una pared de concreto. Por años el Departamento de Seguridad Nacional ha invertido en tecnología sofisticada en la frontera y lo seguirán haciendo con mejores cámaras, invirtiendo en radares y herramienta militar. A esta feria comercial de seguridad fronteriza acudieron empleados del gobierno y políticos. Sin embargo, hay quienes consideran que aún con esta tecnología, con el muro y los más de 5,000 agentes que quiera agregar el presidente Trump a la frontera, solo conseguirá que el inmigrante o el narcotraficante cambie de ruta. Si no se está pasando por un lado, tienen que buscar una manera que entre a los Estados Unidos. Esta feria se llevó a cabo a solo semanas de que el gobierno reconociera que se redujo el número de detenciones de indocumentados en la frontera. Pero el lucrativo negocio de la seguridad fronteriza es imparable, en su afán de venderle al gobierno nuevas herramientas para evitar que más gente consiga pisar suelo americano. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El exjugador de la NFL, Aaron Hernández, fue declarado hoy inocente de 2 homicidios. Un jurado exoneró a la exestrella de los Patriots de Nueva Inglaterra por el asesinato en primer grado de 2 hombres a las afueras de un club nocturno de la ciudad de Boston en el año 2012. Hernández solo fue hallado culpable de poseer ilegalmente un arma de fuego. Sin embargo, Hernández seguirá preso, ya que cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato del novio de la hermana de su prometida. En Venezuela, 6 aumentó hoy el número de muertos tras 2 semanas de masivas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. La última víctima fue un agente de policía atropellado en el estado Lara por supuestos grupos paramilitares. El ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles, aseguró que son los 6 muertos responsabilidad del gobierno, que, según dijo, no respeta a la Constitución ni tampoco a los venezolanos. El clima de convulsión social aumentó luego que el Tribunal Supremo de Justicia le quitara facultades al Parlamento, una decisión que se revirtió en parte tras las presiones internacionales. Y al regresar en Noticias Telemundo les contamos las razones por las que la cadena JCPenney está postergando su decisión de cerrar tiendas. Y fíjese, si usted está esperando hasta el último minuto para presentar sus impuestos, pues no se preocupe, tenemos consejos para que pueda hacer bien la tarea. La cadena de tiendas por departamento JCPenney postergó la liquidación y el cierre de 138 locales en todo el país. La razón es que después del anuncio de cierre, los ejecutivos han notado que ha subido el número de clientes que van a estas tiendas. Empujados por la nostalgia o por la búsqueda de ofertas, los consumidores han obligado a la empresa a retrasar la liquidación para el 22 de mayo en lugar de la fecha original, que era el 17 de abril. JCPenney espera que estos cierres ayuden a aliviar un poco su deuda de más de $4,000 millones. El costo de la vivienda en el sur de California ha subido a tal punto que muchas personas se están mudando a lugares más baratos y dejando sus puestos de trabajo. Ante esta especie de éxodo, muchos negocios ofrecen incentivos a sus empleados para que se queden. María Paula Ochoa tiene los detalles. Con su trabajo de cajera, a Paloma cada vez le cuesta más vivir en Los Ángeles. Yo soy mamá soltera, tengo un hijo de 3 años, yo sé que es muy difícil de vivir así. Por eso dice, está considerando buscar otro empleo en una ciudad retirada, pero más económica. El costo de vida en Los Ángeles ha subido vertiginosamente en el último año y según un estudio del Concilio de Negocios de Los Ángeles, esto le está dificultando a los empleadores conservar a sus trabajadores. Según la encuesta, un 60% de los empleadores están mejorando las condiciones de trabajo. Esdras casi pierde uno de sus administradores que quería moverse a un lugar más barato. Le ofrecimos una tarjeta de crédito para que pague su gasolina
pague un poco de sus gastos personales y pues le aumentamos un poco su sueldo. El estudio indica que el alto costo de las casas es el factor más relevante al momento de decidir un cambio de lugar. Como se ha recuperado de una manera dramática el mercado del desplome que hubo en el año 2007-2008, ya estamos regresando a los mismos precios. Hoy en día, una casa promedio en Los Ángeles cuesta casi $620,000. Una familia necesitaría ganar unos $98,000 al año para accesar esa residencia, pero el salario promedio es de $56,000. Yo nunca he ganado el mínimo y aún así yo soy sola y no me alcanza. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. El próximo martes se vence el plazo para enviar las declaraciones de impuestos y aunque muchos lo hicieron temprano, millones faltan por hacerlo. Angie Sandoval nos cuenta cómo hacer este trámite algo menos doloroso de lo que ya es. Como millones de estadounidenses, Gabriela Martínez dejó su cita con el tío Sam para último momento. Entre el trabajo y la escuela, a veces el horario no da. Este año la fecha límite para entregar las declaraciones impositivas es el 18 de abril, no el 15 como se acostumbra. Para hacer su declaración de impuestos sin problemas es importante tener a mano los comprobantes de su salario, su tarjeta del Seguro Social y también los recibos y los cheques cancelados de sus gastos para las deducciones y los créditos. Típicamente es un contador quien prepara los impuestos. Espero que me vaya bien y a pagar al tío Sam. Pero esto está cambiando. Según el gobierno, el 40% de los estadounidenses lo hace por su cuenta. Lo podemos hacer un domingo, en la noche, en la cama, con pijama. No tenemos que ir y tener una cita y juntarnos con un contador. Algunas aplicaciones permiten cargar documentos con los teléfonos inteligentes y enviarlos de forma segura. Miramos los 3 programas de impuestos más populares que son TurboTax, H&R Block y TaxAct y encontramos que todos son muy buenos, especialmente para casos simples. Pero si su caso es complicado y necesita más tiempo, puede pedir una extensión. Esa extensión no te va a dar más tiempo para pagar tu deuda al IRS. Solo te da más tiempo para presentar tu declaración. Tienes que enviar un cheque estimando lo que tú adeudas al IRS para no recibir penalidades. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. Muy bien, al regresar en Noticias Telemundo, en nuestra serie Sabor Latino, un reconocido chef mexicano nos comparte el secreto de unas deliciosas rajas. ¡Qué rico! Y además, millones se vuelcan a las calles de Iztapalapa para vivir la pasión de Cristo. Ya volvemos. Nuestro Sabor Latino de hoy nos lleva a un restaurante muy premiado a nivel internacional, pero con una cocina muy mexicana y tradicional. ¡Qué delicia! Su chef Cosme tiene fama de preparar unas rajas con cremas únicas en el mundo y tomen nota porque ha compartido su receta con nosotros. Rebeca Smith tiene el secreto. Este chile asado no es cualquier chile. Es el principal ingrediente para elaborar el platillo favorito de uno de los mejores chefs de Nueva York, rajas con crema. Al cocinar las rajas me recuerda a mi juventud, cuando mi madre hacía rajas. Y es que es lo único que le queda a Cosme de su madre, el recuerdo de su cocina. Ella falleció cuando apenas tenía 7 años y concibió este platillo como un homenaje. Mi hermano fue de la idea, dijo, ¿por qué no le ponemos Doña Blanca después de mamá? Cosme cree que el secreto de su éxito es a partes iguales el amor y los puros ingredientes mexicanos. Para este platillo primero se hace el chile hasta que la piel se queme uniformemente, se pica el ajo tan pequeño como sea posible. Posteriormente se corta la cebolla y nos aguantamos las lágrimas. Se va a cocinar lentamente, como por 10-15 minutos. Vamos a agregar el ajo. Su ingrediente secreto, la cúrcuma. Agregamos el elote. Cocinamos, se le echa esto, ¿no? Las rajas ya cocinadas. Sal al gusto, media crema y se deja reposar a fuego lento. Parte del éxito de Casa Enrique es la tortilla, pero no es cualquier tortilla. El maíz viene directamente desde México y cada una es preparada en casa. Y yo no logro hacer en 3 minutos ni una que pase el filtro de calidad de las magas de la tortilla, quienes hacen 100 tortillas por hora. Y no es para menos, es tal el éxito de Casa Enrique que en un día reciben hasta 400 comensales. Dice Cosme, con el éxito no se nace, se hace.
Empecé abajo trabajando en un restaurante francés, limpiando la cocina. Cosme trabajó 14 años en cocinas francesas y fue hasta hace apenas 5 años que decidió regresar a sus raíces y fundó con su hermano Casa Enrique. Casa Enrique es el segundo restaurante de cocina tradicional mexicana en recibir una estrella Michelin a nivel mundial, lo que es equivalente a ganar un Oscar para los chefs. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Qué hambre. Fieles católicos de todo el mundo celebran hoy el Viernes Santo en el Vaticano. El Papa Francisco encabezó la misa en la Basílica de San Pedro, donde comparó el sufrimiento de Jesucristo con las noticias de muerte y violencia que dominan los titulares a diario. Multitudes de peregrinos participaron en ciudades de América Latina y el resto del mundo de las tradicionales procesiones que reproducen el Vía Crucis. Cada año, 2 millones de personas acuden a Iztapalapa, en la Ciudad de México, a ver la representación de la pasión y muerte de Cristo. Se trata de una tradición que ya lleva 174 años. Isa Osorio estuvo ahí y nos cuenta más detalles de esta celebración. Jesús aguarda preso antes de ser crucificado, pero en las calles de Iztapalapa hay decenas de habitantes haciendo su propio Vía Crucis. Daniel es uno de ellos. Desde hace 16 años, en este día, carga una cruz de 180 libras y con ella a cuestas recorre 6 millas. Es por una promesa que yo hice hacia un familiar. Entonces yo le prometí que de aquí a que Dios me dé vida y licencia, cada año voy a estar. Como él, son 2,000 iztapalapenses, incluso los más pequeños, quienes realizan su propio recorrido como parte de la celebración del Viernes Santo. Pues me dio curiosidad. Además, 265 habitantes participan como actores, interpretando cada uno de los episodios de la pasión y muerte de Cristo, desde el Domingo de Ramos hasta la crucifixión, que atrae a 2 millones de espectadores. Pues es una tradición que los originarios de aquí siempre hemos vivido y pues traemos a los niños pequeños a que sigan viendo la representación. Las autoridades de la capital mexicana desplegaron 10,000 elementos de la policía por cielo, tierra y a caballo, además de personal de protección civil y cuerpos de emergencia, lo que convirtió esta representación en la más vigilada de los últimos años. Por donde pasa el recorrido tenemos, pues ahora sí que presencia de paramédicos para cualquier contingencia. La representación de la pasión y muerte de Cristo se realiza desde hace 174 años en Iztapalapa. Esta es una de las celebraciones más grandes e importantes de México y sus organizadores esperan que algún día la UNESCO la reconozca como patrimonio intangible de la humanidad. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y con esto cerramos esta edición de Noticias Telemundo. Acompáñenos mañana a la misma hora. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Buenas noches, siga con Telemundo. Buenas noches. Never